Hola chicos, seguramente hoy acabamos con esta tanda de vídeos tripartitos o tricompartidos. De filosofía es el 0,5, de lengua es el 0,5, mientras que de teoría de conjuntos es el 0,4, porque me olvidé en el anterior de hacer una consideración del tema que trataba, que era la disyuntiva, hacerlo en teoría de conjuntos, que la voy a hacer ahora brevemente. Mira, la disyunción en teoría de conjuntos, si coges la tabla de verdad que hicimos de la disyuntiva, que te recuerdo que era, si la primera, o sea, había dos proposiciones, unidos por el nexo o conector O. Esto era en lengua, filosofía, la conjunción O iba sustituida por este símbolo. No. Por este símbolo. Sí. Y en teoría de conjuntos, coges este y lo redondeas. Y entonces te sale que es la unión. Claro, la unión de dos proposiciones en teoría de conjuntos, que serían dos conjuntos, puede tener las siguientes representaciones gráficas. Si son disjuntos, pues entonces sería uno así y otro así. Y la unión sería la resultante de los dos. Pero también puede darse la circunstancia de que tuvieran algún elemento en común, en cuyo caso tienen lo que llamamos intersección. Bueno, pues tanto en este posible de dos conjuntos disjuntos, como en este que no son disjuntos porque tienen intersección, se cumple la tabla de verdad de la disyunción, por lo que convendremos que la unión es la traducción de la disyunción tratándose de teoría de conjuntos. Fíjate, ahí te reproduzco la tabla de verdad que te di para la disyunción, que era proposición P, proposición Q y proposición P, disyuntiva OQ, P o Q. Estas P son minúsculas. En el caso de que estuviéramos con la lupa, con el prisma de teoría de conjuntos, esta P sería nuestro conjunto A, esta P sería nuestro conjunto B y este sería nuestro conjunto unión A, unión B. Y ahora, decíamos que P es verdadera y Q es verdadera, la disyuntiva también es verdadera. Vamos a ver si se cumple. Decimos, una P que sea relativa aquí. ¿Qué significaría? Pues, por ejemplo, decimos, el elemento 7 pertenece al conjunto A. 7 pertenece a A. 7, en el primer caso, para que fueran verdaderas los dos, para que fuera P y fuera Q, tendríamos que 7 pertenece a A y 7 también pertenece a B, en cuyo caso decimos que A unión B, A o B resulta verdadera, porque al pertenecer a los dos, diremos que pertenece a la unión, que 7 pertenece a A unión B. Por lo tanto, verdadero, verdadero y verdadero. Segundo caso, en que la primera fuera verdadera, la segunda fuera falsa, pero dicen que no obstante, solo por tener una verdadera, esta también es verdadera. Comprobémoslo con nuestro querido 7, que ahora, en vez de colocarle en la intersección, lo colocaremos de forma que, en el primer caso, que 7 pertenece a,
es verdadero. 7 pertenece a A. En el segundo caso, 7 pertenece a B. 7 pertenece a B. Falso. 7 no pertenece a B. No obstante, eso no quita para que 7 pertenezca a la unión. Es decir, 7 sí pertenece a la A unión B. Por lo tanto, verdadera, falsa, pero la disyunción, en nuestro caso la unión, es verdadera. Tercer caso. Tercer caso. En que la primera fuera falsa. Es decir, yo he dicho que 7 pertenece... Perdón, ahora pongo el 7 aquí. 7 pertenece a A y tú dices que va, eso es falso. Vale, pues falso. Tachado, falso. Sin embargo, que 7 pertenece a B es verdadero. Eso quiere decir que la disyuntiva, es decir, la unión, estaríamos diciendo 7 no pertenece a o pertenece a B. Este sería nuestro razonamiento. 7 pertenece a o pertenece a B. Tú dices, sí que se cumple. Es cierto, no pertenece a A, pero pertenece a B. Luego, el resultado de la proposición compuesta en la disyuntiva es verdadera, o sea, falso, verdadero, y esto es verdadero. Y por último, o sea que diríamos que de aquí se deduce que 7 sí que pertenece a A unión B. Último caso. Último caso. Habíamos dicho que fuera falsa la primera proposición, falsa la segunda, y que entonces la compuesta de la disyuntiva sería también falsa. Vamos a ver si se cumple esto aquí con nuestra unión y diremos, el 7 no pertenece a A, ¿vale? El 7 no pertenece a, bueno, pondríamos 7 pertenece a A y resulta que el 7 no está ni aquí ni aquí, está aquí. Está fuera de los dos. Aquí está el 7. Este es su sitio. Entonces tú dices, oiga, usted ha dicho que 7 pertenece a A, eso es falso. Falso. Ahora viene y te dice que el 7 pertenece a B. Y tú le dices, tampoco, eso es falso. O sea, falsa la primera, falsa la segunda. Entonces, de aquí se va a deducir que 7 pertenezca a la unión B, y tú dices, falso, falso. O sea, falso, falso y falso. Falso, falso y falso. Bueno, no damos más, porque pienso que ya se entiende, creo yo, quiero decir que sí, o quiero entender que sí. Pasamos a la de hoy. La de hoy, que es la implicación lógica, llamada así en filosofía, implicación matemática, también se llama implicación, sin embargo, en lenguaje, es la condicional, si haces esto entonces te dan, o sea que es una condicional, una relación condicional, así la llama la gramática, y la teoría de conjuntos también la llama implicación. Pero así como estas dos la llaman implicación, su representación en filosofía sería A implica B, o si A, entonces B. Si A, entonces B. Estas son las dos partículas que le ponen si A, entonces, que también podría ser por lo tanto, entonces o por lo tanto, B. Esa sería la implicación utilizada en filosofía. En teoría de conjuntos, bueno, pues en vez de utilizar esta flecha simple, dicen si A
entonces B. Esa sería la grafía o la notación para la teoría de conjuntos. Y en gramática, pues en gramática sabemos que no se trata de unas coordenadas, no, que tuvieran aquí el sí, no, se tratan de una subordinada, es decir, donde ya hay una principal con su verbo y su sujeto, y del verbo nace una proposición subordinada adverbial condicional, cuyo nexo sería el sí. El sí. Y fíjate cómo se desarrolla la dirección, el transcurso del razonamiento. Si tú vienes, ponemos un circunstancial de lugar, a mi casa, complemento de circunstancial de lugar, ¿qué ocurre? Entonces será la principal. Si proposición subordinada, si es cierta, entonces será la principal. O sea que tendríamos si, en gramática, si proposición subordinada adverbial condicional, entonces sería verdadera o se daría la proposición principal. Esta hace de premisa para esta. Esto en gramática. Pasamos a leer, porque aquí estos apuntes tienen más carácter de filosofía que de lengua o de teoría de conjuntos. Entonces vamos a entender lo que nos dicen aquí. Leemos, que es la mejor forma de no olvidarnos nada, y dice, el condicional, o sea, lo llama el condicional, no lo llama la implicación, lo llama el condicional, aproximándose mucho más al contexto gramatical. Otra clase de enunciados compuestos, enunciado compuesto, ¿de qué? De dos enunciados simples. Este sería el enunciado compuesto, del que estamos hablando, que se emplean con frecuencia en lenguaje ordinario, tiene naturaleza condicional. Por ejemplo, si el domingo hace bueno, entonces iremos al campo. Si el domingo hace bueno, conector, aunque es un conector, digamos, tipo pinza. Este conector, esta unión, para estas dos proposiciones simples, es tipo pinza porque tiene una parte, es decir, una cosa sería un gancho y otra cosa sería un tipo pinza, donde colocas aquí parte de el conector y en el otro brazo, el otro conector, y en medio atrapas a la primera para unirla con la segunda. Tipo gancho, donde solo se vería un conector, ejemplo de la O disyuntiva o de la I conjuntiva, y en este caso, en el de la condicional, sería tipo pinza. Sí, entonces. Dice, si el domingo hace bueno, entonces iremos al campo. Si el domingo hace bueno, iremos al campo. Estos enunciados compuestos expresan una condición que sería esta. Su formulación tiene la siguiente forma. Si, entonces. Si P, entonces Q.
donde los puntos suspensivos, aquí dice, reemplazarían a las proposiciones simples. Si P y Q son dos proposiciones, el enunciado condicional si P entonces Q, esto en grafía reducida, notación reducida, se representaría así. P, Q, que era lo que habíamos dicho. Si P, Q, entonces Q. El sentido habitual del condicional indica que si P y Q, es decir, el sentido habitual, el sentido que se utiliza más en la vida real, en las conversaciones coloquiales, el sentido indica que si P y Q son verdaderas, si P y Q son verdaderas, entonces P implica Q, que sería la compuesta, también sería verdadera. Y que si P es verdadera, si P es verdadera y Q es falsa, si P es verdadera y Q es falsa, es decir, que la has engañado, el domingo iremos al campo, por ejemplo, el domingo hace bueno, que el domingo hace bueno, es verdadera. Y también vamos al campo. Sería verdadera, pero la promesa realizada por el condicional ha resultado cierta, que sería este caso. Por otra parte, si el domingo hace bueno, es verdadera, y no vamos al campo, es decir, que eso de vamos al campo ha resultado falso. ¡Oh, me mentiste, no hemos ido! Ha resultado falso. Entonces, todo ello es falso. Es decir, esta no implicaba que esta fuera a ser verdadera, porque ha resultado falsa. Entonces, esta relación, esta proposición, donde la primera era verdadera y la segunda falsa, toda ella es falsa. Pero, ¿qué hacer cuando P es falsa? ¿Qué hacer cuando P ha resultado falsa, con independencia del valor de verdad de Q? Que puede ser esto falso o verdadero, pero que esto ya empieza siendo falso. Se acepta que el condicional P implica Q es verdadero cuando P es falsa. Es decir, si esto es falso y esto es verdadero, aceptamos que esto sería una forma coherente de hablar, es decir, que sería verdadero. Ha resultado que el conjunto, la unión de las dos, la implicación es verdadera. Así, si el domingo hace bueno, resulta que no es verdadera, ha salido un día asqueroso. Entonces, ¿vamos al campo o no vamos al campo? Sin que la promesa realizada por el condicional resulte falsa en ninguno de los dos casos. No resulta falsa la promesa en ninguno de los dos casos, tanto si vamos al campo como si no vamos al campo. Entonces, el condicional, es decir, esta relación puede considerarse verdadera. Debe considerarse también que en el lenguaje cotidiano, hablando normalmente, solo se condicionan los enunciados simples si están relacionados de alguna manera, es decir, si tiene algo que ver. Tú no puedes decir, si vendo manzanas, las acciones, o qué sé yo, si vendo manzanas y luego otra cosa que no tenga nada que ver.
mi burro está cojo. Oiga, no, tienen que tener algo que ver. Esto es la vida real. Que en las formalidades de la lógica o en la teoría de conjuntos, ahora, en gramática sí, en gramática exigimos coherencia. Y debe considerarse también que en el lenguaje cotidiano solo se condicionan los enunciados simples si están relacionados de alguna manera. En el estudio de la lógica, es decir, para la lógica, y lo mismo diríamos en la teoría de conjuntos, no se exige que las proposiciones guarden entre sí algún tipo de relación. Esta libertad produce algunos resultados chocantes. Algunos resultados chocantes. Porque aquí tendríamos que ahora verdadera, falsa. Y si esta fuera falsa y esta fuera falsa, esta también sería verdadera. Porque estás diciendo que algo imposible o algo falso implica algo falso y tú dices, oh, tiene su lógica, eso es cierto, lo que estás diciendo es cierto, que eso falso implica que esto sea falso, que esto falso implica que esto sea falso, es lógico, estás diciendo algo verdadero, no puedo decir que mientas, sería verdadero. Pero esto en lenguaje coloquial, es decir, esta sería su tabla. Pero, ¿qué ocurre cuando cogemos relaciones del tipo de matemáticas, teoría de conjunto de matemáticas? Fíjate lo que sucedería. Ejemplo. Dice, si 2 por 2 es 5, la P sería 2 por 2, 5. La Q. Los elefantes vuelan. Oiga, P es falsa, Q es falsa, y sin embargo, usted está ahí, perdón, te digo falsa y te escribo una V como un castillo. Si P es falsa, Q es falsa, usted me estaba diciendo aquí que falsa y falsa era verdadero. Era verdadero. Dice, entonces los elefantes vuelan. Dice, resulta verdadera. Entonces los elefantes vuelan, resulta verdadera. Mientras que, si decimos 1 más 1 igual a 2, entonces las sardinas son tiburones. Entonces las sardinas son tiburones. Evidentemente, esta sería verdadera, esta sería falsa, y el conjunto de las dos, lo que nos dice la tabla de verdad, sería que verdadera y falsa sería falsa. Entonces, las sardinas son tiburones, resulta falsa. Bueno, hasta aquí, chicos, la implicación, llamada también la condicional subordinada en gramática. Espero haberte ayudado un poquito, pero reconozco que hay dificultades. Entonces, cuando hay dificultades, lo mejor es ayudarte. Ver esto mismo en otras fuentes. En otras, sí, no una, 2, 3, más fuentes. Que hoy es facilísimo, con los buscadores de internet. Y con uno, con otro, vas asegurando y confirmando la realidad, lo que tú tengas que entender. Hasta luego, chicos.